El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la segunda parte de lo que es sistema urinario, recordando que en la primera parte nosotros vimos sobre lo que es más que nada la anatomía y lo que es en general el filtrado glomerular, recordando que para la formación de orina nosotros vamos a tener estas 4 fases importantes. Una de ellas es la filtración, que sucede en el glomérulo renal, la reabsorción, la secreción y la excreción. Estas 4 fases me van a formar ahora sí lo que es la orina propiamente dicha. Recordando también que cuando nosotros hablamos sobre el ultrafiltrado glomerular, recordamos que esto va a pasar en el glomérulo renal. Recordando que el glomérulo renal es un entrelace de capilares de tipo fenestrado sin diafragma, que van a, ese glomérulo va a estar envuelto sobre una cápsula llamada cápsula de Woman. Recordando que la cápsula de Woman tiene una hoja parietal formada por epitelio simple plano y tenemos una hoja visceral que está formada más que nada por las células epitelio viscerales, o también conocida como los podocitos, que van a tener evaginaciones primarias y evaginaciones secundarias llamadas pedícelos, que esas evaginaciones secundarias se van a entrelazar para formar lo que es la ranura de filtración. Entonces, cuando se forma la ranura de filtración, estamos diciendo que el ultrafiltrado no me va a dejar pasar moléculas que son mayores de 70 kilodaltons, o sea, estas no me las van a dejar pasar, haciendo que el plasma se separe de las células y de esas grandes macromoléculas, obteniendo lo que es el ultrafiltrado, que se va a encontrar sobre el espacio que existe entre la capa parietal y la capa visceral, que es el espacio urinario que tenemos acá. Recordando que este espacio urinario va a estar cubierto o va a estar lleno de lo que es la orina primitiva, que después habíamos dicho que la hoja parietal de epitelio plano se continúa en el polo urinario con el epitelio cúbico del túbulo contorneado proximal. Entonces viene acá la hoja parietal de epitelio plano y se continúa con el epitelio cúbico del túbulo contorneado proximal, donde va a empezar, donde el túbulo contorneado proximal es la primera parte de la nefrona que recibe el ultrafiltrado. Entonces, mediante que la orina primitiva pasa las diferentes fases, que es el túbulo contorneado proximal, la asa de Helen, túbulo contorneado distal y por último en el tubo colector, se va a modificar esa orina, ahora sí excretando al final lo que es la orina propiamente dicha. Para empezar a hablar, en el video de hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que es el túbulo contorneado proximal. Recordando que el túbulo contorneado proximal, otra vez, es el que recibe el ultrafiltrado del espacio urinario de la cápsula renal. Recordando que ya habíamos dicho que tiene células cúbicas que van a tener estas características: un borde en cepillo, complejo de uniones que van a tener uniones ocluyentes, que son las uniones ocluyentes, son las uniones que se encuentran en la parte más apical de las células contiguas. Vamos a tener estriaciones basales y interdigitaciones basolaterales. Recordando que las interdigitaciones basales van a ser gracias a las mitocondrias. Recordando que las mitocondrias le proporcionan una acidofilia en la parte basal de estas células. Bueno, ahora sí empezando a hablar lo que es ahora sí lo que es la formación de la orina. Vamos a decir que la orina se va a formar pues por el ultrafiltrado y las modificaciones que va a tener. Pero antes de todo esto, vamos a tener estas generalidades que vamos a mencionar, recordando que en el riñón se va a recorrer 180 litros de sangre al día, produciéndome 2 litros de orina. Esto es al día. O sea, al día se me va a recorrer aquí 180 litros de sangre, que me produce, al finalmente acá, me produce 2 litros de orina. Siendo más específicos, la sangre que corre por la arteriola aferente
escuchen, la sangre que corre por la arteriola aferente son de 650 milímetros sobre minuto. Esto es importante porque aquí se va a correr la sangre por la arteriola aferente con esta velocidad de 650 milímetros por minuto, pero se filtra 125 milímetros sobre minuto. Sobre minuto. Con una cantidad, recordando que el ultrafiltrado hace que pasen esas cantidades pequeñas de ya sea de glucosa, de aminoácidos, de péptidos, que son menores a 70 kilodaltons. Entonces, ese filtrado va a contener aproximadamente 300 milimoles sobre kilogramo de solutos. Recordando que la orina es una solución, o sea, una solución va a estar compuesta por el solvente y por el soluto. Recordando que el soluto está en menor cantidad que el solvente. Entonces, recordando, la sangre llega con la sangre que pasa por la arteriola aferente con 650 mililitros por minuto, donde al final se ultrafiltra o va a ser el ultrafiltrado de 125 milímetros sobre minuto con 300 milimoles sobre kilogramo, que al final nosotros vamos a obtener 1 mililitro sobre minuto de producción de orina con 50 a 120 milimoles sobre kilogramo. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó el resto de los moles? ¿Dónde quedó el resto de los moles y el resto del agua? Ok, esta pregunta se puede resolver con esto, gracias a la reabsorción y secreción que va a suceder en las diferentes partes de la nefrona. Para empezar a hablar, vamos a recordar nosotros que en el ultrafiltrado vamos a tener 3 fuerzas. Una fuerza que favorece al filtrado y 2 fuerzas que se van a oponer al filtrado. La primera que vamos a tener es la fuerza o la presión hidrostática, recordando que la presión hidrostática es la presión que ejerce la bomba del corazón. Entonces la presión hidrostática nos maneja que va a ser de 45 milímetros de mercurio, 45 milímetros de mercurio, pero se va a oponer a la fuerza que va a contener aquí el líquido que se encuentra en el espacio urinario, que dice que es la presión del líquido contenido en la cápsula. O sea, va a ser una presión de 10 milímetros por mercurio, de 10 milímetros de mercurio. Pero cuando se filtra, se van quedando las proteínas grandes mayores de 70 kilodaltons, aumentando lo que es la presión coloidosmótica. Recuerden que la presión coloidosmótica es la presión que ejerce las proteínas, donde se nos opone 20 milímetros de mercurio. Entonces, si yo voy a sacar la presión neta o la presión de la fuerza de filtrado, lo que voy a hacer es sumar estas 2 fuerzas que se oponen y restárselas a la fuerza que sí favorece, obteniendo nosotros como resultado una fuerza de filtración de 15 milímetros de mercurio. O sea, esta va a ser la fuerza de filtración o la fuerza neta de filtrado. Es muy importante porque ahora sí, recordando también que mientras se filtra aumenta la presión coloidosmótica y viene, acuérdense que la arteriola de frente viene y va a formar los capilares peritubulares,
donde ahora sí esta presión va a hacer su efecto y se va a reabsorber osmóticamente en las ciertas moléculas, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, aquí se ve que la filtración de la cápsula de Woman, o la filtración glomerular, nos vamos a tener un aproximado, recordando, de 125 mililitros sobre minuto con 300 milimoles sobre kilogramo. Vean cómo empieza a cambiar aquí la concentración de milimoles sobre kilogramo, donde vamos a tener una orina isotónica. Una orina, ¿qué se refiere a una orina isotónica? Una orina que está con la misma cantidad de solvente y una cantidad de soluto, una cantidad de soluto considerable. Y eso va a cambiar en los diferentes procesos de la nefrona, como vamos a ver más adelante. Hablando del primer proceso de la nefrona, que es en el túbulo contorneado proximal, nos vamos a ubicar que aquí vamos a tener lo que es la luz o el lumen tubular. Vamos a tener las células cúbicas, que ya hablamos sus características histológicas, y vamos a tener por último el intersticio. Recordando que el túbulo contorneado proximal es el principal sitio de reabsorción de glucosa, aminoácidos. En esta imagen nos muestra que la parte lateral de las células del tubo contorneado proximal van a tener diferentes bombas de sodio-potasio a lo largo de la membrana, que son un tipo de transporte activo primario. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la bomba de sodio-potasio, ATPasa, va a meter dos iones de potasio y se van a excretar 3 iones de sodio, lo que disminuye la cantidad de sodio dentro de la célula tubular. Esto hace que se activen contraportadores de sodio que van a reabsorber el sodio, pero cuando se reabsorbe el sodio también se reabsorbe la glucosa, recordando que se observe casi la cantidad, o sea, casi el 100% de la glucosa y una cantidad considerable de aminoácidos. Entonces, todo empieza gracias a la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, que hace que se metan 2 iones de potasio y salgan 3 iones de sodio. Esto hace que se activen estos contrasportadores que hacen que se reabsorba el sodio junto con la glucosa y las cantidades de aminoácidos, recordando que la glucosa se absorbe casi por completo. También vamos a observar que vamos a tener ciertos transportadores que se van a llamar acuaporinas, que van a hacer que transportan el agua. También se reabsorbe una cantidad considerable de agua, recordando que se absorbe casi el 70% del agua, que nos resta un 30% que se va a reabsorber en otra parte que vamos a ver más adelante. Pero también en el túbulo contorneado proximal se secreta la creatinina, sustancias extrañas como el ácido úrico, la penicilina, también con lo que elimina esas sustancias o esas moléculas del riñón. Y es un proceso activo, pues, donde se va a gastar energía y se le conoce como secreción tubular. Y esto es muy importante porque gracias aquí, en los exámenes de una química clínica, vamos a poder hacer un examen que se llama depuración de creatinina para ver cómo va la funcionalidad del riñón. Ok. Y una vez hablado sobre esto, vamos a pasar a la siguiente parte de la nefrona, que es conocida como la asa de Helen. En la asa de Helen vamos a tener un segmento grueso descendente, un segmento delgado descendente, que aquí vamos a hacer algo que vamos a partir a la mitad para dividirlo en un segmento delgado ascendente y en un segmento grueso ascendente. Ok. En la asa de Helen va a llegar una orina isotónica, porque en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe
una cantidad considerable de agua, pero también se reabsorbe una cantidad considerable de soluto. O sea, haciendo un equilibrio entre lo que se absorbe de agua y lo que se absorbe de soluto. Entonces, si nosotros nos vamos a esta imagen, podemos decir que, que a nosotros nos llega una orina isotónica, una orina que tiene un equilibrio entre el solvente, vean, entre el solvente y el soluto. Pero en esta parte de la nefrona, que es la asa de Helen, va a cambiar esto. ¿Por qué? Porque la asa de Helen se caracteriza en su segmento delgado descendente, se caracteriza por los transportadores llamados aquaporinas 1, y estas aquaporinas me van a reabsorber agua que el cuerpo va a necesitar, porque pues no se puede eliminar esos 125 mililitros por minuto, porque pues nos deshidratamos. Entonces aquí también se va a reabsorber una cantidad considerable de agua, recordando que esta parte de la nefrona, que es la porción descendente del asa de Helen, la porción delgada, es permeable al agua. Entonces, vean cómo aquí se va a reabsorber el agua hacia los capilares peritubulares, lo que hace que aumente la cantidad de soluto y disminuya la cantidad de solvente. Y nos va a crear, o sea, nos va a originar lo que se le conoce como una orina hipertónica. ¿Por qué una orina hipertónica? Porque yo me voy a estos conceptos que dice que una orina hipertónica es cuando la sangre está muy concentrada, o sea, una alta concentración de solutos, porque nos está quitando el agua, pero no nos está reabsorbiendo los solutos también, como en el túbulo contorneado proximal. Entonces lo que hace es que me va a originar a mí una orina hipertónica. Pero vean aquí como de 800 se va a aumentar hasta 1400 la cantidad de solutos que vamos a tener. Entonces, va pasando la orina aquí, recordando que la porción delgada descendente de la asa de Helen es permeable al agua gracias a las aquaporinas 1, que son transportadores de agua. Pero cuando nosotros partimos a la mitad la asa de Helen, vamos a recordar que vamos a tener una porción delgada ascendente, que esta ya no es permeable al agua, pero sí se va a reabsorber cantidades de cloruro. O sea, le van a quitar solutos. O sea, se va a quitar solutos. ¿Para qué? ¿Para qué se van a quitar solutos? Para producir una orina hipotónica. Y se preguntarán, ¿qué será una orina hipotónica? Cuando la concentración de orina está muy diluida. Ahora aquí ya no va a haber concentraciones altas de solutos como en la orina hipertónica. Aquí va a haber concentraciones menores de solutos. ¿Por qué? Porque en la porción ascendente de la asa de Helen se van a quitar los iones de cloruro. Entonces le están quitando solutos. Se quita una gran cantidad de iones de cloruro. Entonces lo que disminuye, la cantidad de solutos, y nos va a originar ahora sí, pues lo que se le conoce como ese tipo de orina, que es la orina hipotónica. Entonces, cuando pasa, recordando que la porción ascendente de la asa de Helen no es permeable al agua, pero sí va a tener canales de iones para el cloruro, que me va a restablecer de esa hipertonicidad que va a tener a una hipotonicidad que va a tener la orina. Pues porque se reabsorbe la cantidad de solutos, aumentando ahora sí la cantidad de solvente que va a tener la orina. Como podemos observar, la porción ascendente de la asa de Helen se caracteriza por la excreción de cloruro. Es muy importante eso. Bueno, en el túbulo contorneado proximal
distal, perdón, en el túbulo contorneado distal. Recordando que el túbulo contorneado distal, una de las cosas más importantes es que cuando está en contacto con el polo vascular, sus células cambian, entonces me va a formar lo que es la mácula densa. Ya habíamos hablado en el video anterior que era la mácula densa. Entonces, lo más importante en sí de lo que es los túbulos contorneados distales es eso, pero también aquí se realiza un intercambio iónico. O sea, aquí la orina ya se le va a conocer como orina que se va a convertir en orina hipotónica otra vez, porque el túbulo contorneado distal va a tener funciones importantes. Una de ellas es que realiza un intercambio iónico. Aquí es donde se va a determinar, ahora sí, si la orina va a ser concentrada o una orina va a ser diluida. ¿Y cómo va a ser eso posible? Entonces me regreso a las imágenes del principio, donde vamos a tener que en un paciente o un paciente que tiene exceso de agua, o sea, exceso de agua en su sistema, disminuye la cantidad de la hormona vasopresina y pues a su vez disminuye la reabsorción de agua en el túbulo colector. Entonces, si nosotros tenemos una orina hipotónica, que recuerden que la orina hipotónica se forma en la porción ascendente del asa de Henle, pues no va a haber ningún cambio aquí y se va a secretar como una orina hipotónica. Pero en cambio, un paciente que no ha tomado agua, que tiene falta de agua, esto hace que la osmolaridad plasmática vaya a los osmorreceptores del hipotálamo, estimulando la producción de la vasopresina y la reabsorción de agua dentro de los conductos colectores. Entonces, si se reabsorbe agua, vamos a tener una orina hipertónica, porque va a aumentar la cantidad de solutos. Entonces, recordando que en el túbulo contorneado distal es donde se va a decidir si la excreción de orina va a ser hipotónica o la excreción de orina va a ser hipertónica, gracias a que un paciente tiene exceso de agua o pues la falta de agua. Entonces, y recordando que la secreción de la hormona vasopresina, o sea, aumenta la concentración de vasopresina, pues nos podemos regresar nosotros también al tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque recordando que en el túbulo contorneado distal es cuando se va a detectar si la orina tiene concentraciones de bajas de sodio o si la orina está o un paciente está hipovolémico, o sea, que tiene poco volumen sanguíneo, o sea, poco volumen que se va a filtrar. Entonces la detecta la mácula densa, estimula las células musculares especializadas de la arteriola aferente y va a suceder todo este ciclo que habíamos explicado en el video anterior. Lo más importante es que la angiotensina 2 me va a estimular a la corteza suprarrenal, a la estimulación de la síntesis de aldosterona y secreción. Entonces, recordando que la aldosterona, su función va a estar en el túbulo contorneado distal, pero también esa angiotensina 2 me va a estimular la secreción de vasopresina, y la vasopresina va a tener función en el túbulo colector. Esto es muy importante, recordar que la aldosterona tiene la función en el túbulo contorneado distal y la vasopresina tiene función en el túbulo colector. Entonces, si nos regresamos a esta imagen, si en un paciente que tiene falta de agua en su organismo, pues lo va a detectar la mácula densa, se va a secretar la hormona vasopresina, que va a retener el agua en el túbulo colector y pues va a ocasionar una orina hipertónica porque aumenta la cantidad de solutos. Ok. También en el túbulo contorneado proximal se va a secretar los iones hidrogeniones, como lo tenemos aquí, los iones hidrogeniones, y esos son muy importantes para la actividad, o sea,
para el equilibrio ácido-base. Por ejemplo, si la sangre está muy ácida, entonces se va a secretar los iones hidrogeniones para deshacer esa acidez que contiene el plasma. También se va a desechar el amoníaco, y en función de la aldosterona, se va a reabsorber el sodio, y se va a excretar el potasio. Y pues recuerden que en esta parte es donde se va a determinar si una orina va a ser hipertónica o una orina va a ser hipotónica. Ok. Y hablando ya al final del túbulo colector, aquí en el túbulo colector lo más importante es que va a tener función, como habíamos hablado, la hormona vasopresina o la antidiurética. Si un paciente que va a tener, que está en hipovolemia, pues la vasopresina va a actuar aquí reteniendo el agua para que no se excrete, aumentando la cantidad de solutos, originando una orina hipertónica. Pero por el contrario, si el paciente tiene un exceso de agua, esta hormona vasopresina no funciona y no retiene el agua, aumentando la cantidad de excreción del agua y reduciendo la cantidad de solutos, originando una orina hipotónica. Y pues aquí se puede observar cómo se retiene el agua, porque se retiene. Entonces es lo que me va a distinguir si una orina va a ser hipotónica o una orina va a ser hipertónica. Y por último, vamos a hablar sobre el espacio intersticial, recordando que el intersticio es el espacio que existe entre las nefronas y los vasos sanguíneos y linfáticos. Es escaso en la corteza y aumenta en la médula. Lo más importante es que contiene pequeñas cantidades de tejido conjuntivo con fibroblastos y algunas fibras de colágeno, y principalmente la médula se va a acompañar de una sustancia fundamental muy hidratada con abundancia de protoglucanos. Pero en el intersticio de la médula hay células secretoras denominadas células intersticiales. Pero en el intersticio cortical, o sea, en el intersticio del tejido de la corteza, se produce el 85% de la eritropoyetina, recordando que la eritropoyetina se va a producir gracias a una detección de bajo oxígeno en la sangre, y va a la médula ósea a estimular a los eritroblastos en la producción más rápida de eritrocitos. Esto nos indica que si hay un daño, un traumatismo en el riñón, pues nosotros vamos a tener una anemia severa. Y pues con esto acabo, con este tema acabo el video de la formación de orina, la segunda parte de la formación de orina. Y pues me despido y muchas gracias por su atención.